Nos metemos en el tema de la ley de ART, una ley que fue muy discutida, fue presentada por Mauricio Macri primero como un decreto de necesidad y urgencia, finalmente no trascendió así, sino que llegó al Congreso, se discutió y hubo voces a favor, voces en contra, pero acá te mostramos un informe sobre la ley de ART. Modificación en el sistema de las ART. Esto modifica ciertas cuestiones, sobre todo en cuanto a las emergencias laborales y los accidentes. El Gobierno Nacional asegura que este nuevo esquema va a darle más beneficios a los trabajadores, entre otras cuestiones, por ejemplo, un trámite administrativo que no puede excederse en la respuesta de los 60 días. ¿En qué te va a afectar esta nueva ley de riesgos de trabajo? Fundamentalmente en dos cuestiones. La primera, que fue la más discutida, tiene que ver cómo te van a revisar, cómo se va a determinar el grado de invalidez o no, o el grado de enfermedad o no, que hayas tenido en tu actividad laboral. Porque ahora va a haber con una comisión médica jurisdiccional. Después, si no estás de acuerdo con lo que te dice esa comisión médica jurisdiccional, tenés que ir ahí sí a la Comisión Médica Central, o sea, otra vez hacer un trámite administrativo, y este es el punto discutido, porque los diputados que no estaban de acuerdo decían que se demora el acceso a la justicia a través de esto, porque vas a tener que pasar por 2 comisiones médicas para recién ahí poder hacer una demanda judicial. La sacan rápido porque necesitan darle una señal al mercado, a los bancos y a las aseguradoras, para bajar la industria supuesta del juicio, y esto genera más rentabilidad. Y al mismo tiempo siguen insistiendo con una lógica de sí gobernar para los sectores más concentrados. La posición neoliberal la refleja muy bien el diario La Nación. El diario La Nación dice exactamente cuál es el propósito, revela el propósito. Impulsa una reforma laboral para reducir los costos de las empresas. Que este es el primer paso de una flexibilización laboral más amplia. Lo ha dicho el ministro Triaca. La idea de esto es, dice él, terminar con la industria del juicio que no beneficia a los trabajadores. Pero ha dicho también cuál es su filosofía. Cuando hay un despido, lo que hay que hacer es comprender al empresario que despidió. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora está intentando que el Senado apruebe la adhesión a la ley de riesgos del trabajo. Porque estamos diciendo que esta adhesión es inconstitucional, como es inconstitucional la ley de riesgos desde que se creó. Hace 22 años que existe una ley de riesgo de trabajo que es un bochorno, porque lo que se hizo fue poner en manos de empresas privadas la salud de los trabajadores. Muy bien, ahí veíamos el informe. Y la verdad que es algo que preocupa a todos los trabajadores. ¿Qué es la ley de aseguradora de riesgo de trabajo? ¿Cuál es la modificación que se está queriendo implementar, que se implementa en realidad a nivel nacional? Y si la provincia de Buenos Aires va a adherir o no. Para hablar un poquito de esto, para entender cuáles son estas modificaciones, lo tenemos a Gastón Valente, quien es letrado de la CTA de los Trabajadores y de SUTEBA. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Bien? Buenas tardes. Bien, bueno, a ver, contanos un poquito de qué se trata, porque esto se conoció los primeros días cuando lo había propuesto Mauricio Macri por un intento de un DNU. Se habló un poco de los puntos principales. ¿Por qué no se quiere o se trata de que no se adhiera a la provincia de Buenos Aires? Bueno, es un tema muy grave para los trabajadores porque en realidad lo que hace esta ley fundamentalmente es limitar que el trabajador accidentado pueda ir a la justicia, ¿no? Es decir, se limita el acceso a la justicia del trabajador accidentado. Entonces, ese es el primer punto. Esto es un anhelo de las ART, del grupo asegurador, que lo vienen reclamando desde hace años. Esto es una ley que se había creado en la década del 90, que justamente prohibía el acceso a la justicia del trabajador accidentado, pero la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional en el año 2004. Desde el año 2004 hasta ahora, la ley existió, subsiste, porque tenemos una forma de organización en nuestro Estado que una ley inconstitucional sigue vigente. Entonces, pero es una ley inocua, estaba, su estructura existía, pero el trabajador que se sentía vulnerado en su derecho podía ir a la justicia. Bueno, lo que hace ahora esta reforma es darle una vueltita de tuerca, establecer como obligatoria las comisiones médicas, es decir, un trabajador antes de acceder a la justicia tiene que ir a un órgano administrativo que demora mucho. Por ejemplo, hoy en día la Comisión Médica de acá de La Plata te da una primera audiencia a febrero del año que viene. Es decir, hoy se accidenta un trabajador. La Comisión Médica, los invito a cualquiera que vayan a la calle 48, 726, está la Comisión Médica de acá de La Plata. Vos vas a solicitar una licencia que te denegó la RT y te van a dar una primera audiencia para febrero del año que viene. Entonces, esto de que venía a acelerar los tiempos es mentira. Y ahora,
¿qué pasaba antes? Antes había demoras también. Lo que pasa es que el trabajador tenía la opción de que si la comisión médica no le daba respuesta, podía recurrir a la justicia, ¿no? Entonces, claro, se podía hacer en paralelo. Claro, a ver, para bajarlo. Un trabajador hoy se accidenta, o se accidentaba antes de esta ley, la ART no le quería cubrir lo que le correspondía y él podía ir a la justicia mientras seguía los pasos administrativos de ir a la Junta Médica y demás. Correcto. Hoy eso no se puede hacer. Hoy no se puede hacer. Hoy tiene que ir necesariamente a la comisión médica, con el agravante que hoy en la provincia de Buenos Aires hay 6 comisiones médicas, se prevé su ampliación a 15 o 16. Claro, pero son comisiones regionales, ¿no? Son comisiones regionales que van a suplir la tarea de 69 tribunales de trabajo en toda la provincia, ¿no? Es decir, por ejemplo, vos tenés un accidente, bueno, nosotros acá en La Plata tenemos tribunales y tenemos comisión médica, pero hay lugares del interior, por ejemplo... En Verónica tenés un accidente, tenés que venir a La Plata. O la gente que vive en Dolores tiene que ir a la comisión médica de Mar del Plata, teniendo un tribunal de trabajo en Dolores, por ejemplo, ¿no? Así hay... indudablemente esto es una ley pedida por los grupos financieros, porque esto que hace baja la litigiosidad que a ellos les preocupa. Ahora, si el verdadero problema es bajar la litigiosidad, tendríamos que analizar las causas que generan esa litigiosidad, es decir, son los accidentes, cómo evitamos que ocurran accidentes, cómo mejoramos las condiciones de trabajo, ¿no? Pero se opta por el camino más fácil para las aseguradoras, que es limitar el acceso a la justicia de los trabajadores. Claro, esto habilita a las empresas a decirte, arreglemos por esta plata, porque si no, de acá a que vos llegues a cobrar, a que esto llegue a un juicio, van a pasar 20 años. Bueno, estas comisiones médicas están estructuradas para que funcionen así. Le van a ofrecer un X monto de dinero al trabajador accidentado, cosa que firme un acuerdo en esa instancia y luego no va a poder reclamar a la justicia. Imagínate la situación de un trabajador incapacitado que generalmente a veces pierde el trabajo, entonces lo más probable es que acepte cualquier negociación. Y no va a estar ante un juez imparcial, va a estar ante médicos que trabajan dentro de la órbita del Poder Ejecutivo y que sus sueldos son 90% financiados por las propias ART. Es decir, no hay imparcialidad en ese organismo, ¿no? Entonces, es imposible, o sea, le van a terminar dando un diagnóstico menor, si se quiere, para que cobre menos plata. Nosotros, bueno, venimos denunciando desde el sindicato, también, bueno, se conformó un foro en la legislatura bonaerense en oposición a la ley. Bueno, ahí gracias a la senadora Mónica Macha del Frente para la Victoria, que nos dio espacio para que sindicatos, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, los institutos del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, intervengamos en ese seno para plantear nuestras diferencias. Nosotros hemos hecho estudios en base a estadísticas oficiales de la SRT, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que demuestran que en realidad la verdadera causa del origen de la litigiosidad son los rechazos de las ART. Es decir, el trabajador no va directamente al juicio. El trabajador quiere una respuesta inmediata y la justicia lamentablemente es lenta. Entonces, generalmente recurre a las comisiones médicas. Ahora, va a las comisiones médicas cuando la ART le rechazó la cobertura. Si no, no va. La gran mayoría de los casos de los trabajadores no recurre a la judicialización. Entonces, ahora, Macri dijo que el país no avanza y que no hay inversiones en el país por culpa de los juicios laborales, de la cantidad y la mafia de los juicios laborales, así lo nombró él. ¿Hay tantos juicios laborales en la provincia de Buenos Aires? Hace poco también salió una nota de La Nación diciendo que habían aumentado un 105% los juicios laborales en los últimos años. Bueno, todas las informaciones que salen en los medios nacionales son tomadas por la UAR. UAR es la Unión de ART, que son estadísticas propias, que le suministran los propios estudios de abogados que defienden a las ART, no son estadísticas oficiales. La verdad no tenemos el dato certero de la judicialización que hay, porque no se han tomado el trabajo de ir a los datos de los poderes judiciales, el Poder Judicial de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, donde sí habría un dato fehaciente de la verdadera litigiosidad que hay. Pero aún tomando esos datos que ellos manejan, nosotros hemos demostrado que la provincia de Buenos Aires tiene una baja litigiosidad. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires afilia al 30% de los trabajadores totales del país y tiene el 38% de la siniestralidad total del país. ¿Y sabes qué nivel de judicialización tiene la provincia de Buenos Aires? Solo el 16% de judicialización. Entonces, eso no lo cuentan, Dicen que hay muchos juicios, pero hay mucho poco según con qué lo comparemos. Es decir, si no lo comparamos con estos datos oficiales, es una noticia que ocupa lugares en los medios de los grupos que están a favor de esta reforma. Y por lo otro que decías de que si esto genera o no trabajo, es mentira. Se puede comprobar fácilmente. Cuando el sistema comenzó a funcionar en la década del 90, en el año 96,
justamente se dio el mismo argumento, que esto iba a bajar el costo laboral y que iba a generar trabajo. Si vos vas a las estadísticas oficiales de la SRT, vas a ver de la cantidad de trabajadores que cubría el sistema fue descendiendo hasta que terminamos en la crisis del 2001. Esto significa que generar o no trabajo depende de circunstancias macroeconómicas, no de juicios de accidente de trabajo. Sin embargo, a partir del año 2004 hasta el 2015, los trabajadores pudieron acceder a la justicia haciendo juicios por accidente y vas a ver que la cantidad de trabajadores afiliados al sistema fue creciendo en forma exponencial hasta el 2015 y descendió recién el año pasado. Entonces yo me preguntaría si es la litigiosidad la que hace, crea o no empleo, o son las circunstancias económicas macro, ¿no? A mí me parece. ¿Pensás que es una manera de abrir el camino a una flexibilización laboral? Sí, no me cabe ninguna duda, porque esto ya lo vivimos en los 90, es decir, la primera ley que recurrió el menemismo a reformar fue la ley de accidente de trabajo, y después vino toda la flexibilización laboral. Ahora no nos cabe ninguna duda de que la primera etapa de la flexibilización es esta, con el ataque a jueces, abogados y sindicatos, y que seguramente después de las elecciones van a venir las leyes que por ahí se notan más en lo inmediato, porque reformar una ley de accidente de trabajo, hasta que vos verdaderamente no tenés un accidente de trabajo, claro, no te vas a dar cuenta de la problemática que genera. Entonces es una ley central para los grupos financieros y no me cabe ninguna duda que es el mascarón de prueba de la flexibilización laboral que quieren imponer, ¿no? Finalmente, ¿cómo están trabajando con los foros? Sabemos que se están realizando foros para que la provincia, por ejemplo, no adhiera a... Sí, ya se hicieron 2 foros en el Senado de la provincia. Bueno, tuvimos muy buena receptividad, digamos, hubieron muchos concurrentes. Y bueno, hemos tenido reuniones con legisladores, si bien este proyecto, hay que decirlo, para que esta ley se aplique lisa y llanamente en la provincia tiene que adherir. Nosotros creemos que para que la provincia adhiera, no se puede adherir por ley. La provincia tendría que hacer una reforma constitucional para adherir, porque la provincia no puede ceder poderes propios que no delegó el legislador. Claro. De 1994 se reformó la Constitución, incluso que esto viene del Pacto de San José de Flores de 1859, es decir, no puede un legislador de turno ceder jurisdicción al Estado Nacional. Eso lo tiene que hacer un constituyente, una convención constituyente. Pero aún así nos oponemos a esta ley y por eso estamos organizando foros en la legislatura bonaerense. Ya hicimos 2 y ahora vamos a hacer uno la próxima, creo que la primera semana de agosto se va a hacer otro, porque esta sanción, esta media sanción que le falta a la adhesión en la provincia está en la Comisión de Trabajo, ¿no? Hubo un primer proyecto que fue presentado por un legislador Frente Renovador, también hay que decirlo, y hay otro proyecto que lo tiene un diputado de Cambiemos, es decir, pareciera que son 2 partidos distintos, pero en esto coinciden, es decir, los 2 están con la intención de adherir a esta ley nacional. Si se da la media sanción, que se trataría, no sé, ahora una vez que dictamine la Comisión de Legislación que lo tiene ahora en el Senado Provincial, ¿no? Muchísimas gracias por venir. ¿Sí? Esperemos que esto finalmente tenga una solución. ¿Sí? Muy bien. La verdad que es tristísimo encontrarse en estas situaciones que todos los días estamos perdiendo derechos. Perdés derechos si tenés un accidente laboral, perdés tus derechos de poder calefaccionar tu casa, porque después vienen las facturas de gas que hoy se estuvieron conociendo en las redes sociales, que la verdad asustaron a todas las personas que veían los montos. Y perdés derechos si tenés una pensión porque te la terminan sacando. La verdad que es terrible que todos los días en este país estemos perdiendo derecho a ir a hacer una compra normal a un supermercado. Digo, tiene que hacerse colas de 8 cuadras las personas para poder hacer una compra en Nini. La verdad que todos los días estamos perdiendo derechos y eso es aterrador, por lo menos. Matías, estamos con vos. Muy bien, sí. Bueno, los invitamos a todos, como siempre, a sumarse a nuestro Twitter, @2mitadesTVU, nuestro hashtag de hoy, que es elecciones 2017. Y nos tenemos que ir a una pausa, pero en el próximo bloque nos vamos a meter en otro tema que afecta a la región, que preocupa a los trabajadores y tiene que ver con el astillero Río Santiago. Tenemos algunos de los trabajadores que van a estar aquí con nosotros contándonos un poco cuál es la situación y por qué justamente esta preocupación por parte de los trabajadores. Una pausa y enseguida estamos de vuelta.